¿Qué diantres está pasando en Cuba? ¿Por qué tantas propuestas? ¿Tiene algo que ver el modelo comunista? Pues veámoslo. No vivo por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Nosotros estamos hoy defendiendo lo que hicimos hace 60 años. ¿Cómo Cuba llegó a esta situación de crisis? Falta de alimentos y falta de medicamentos. A eso de allí, súmale que Cuba tiene una crisis económica porque están restringidas sus exportaciones e importaciones. Súmale a eso la crisis sanitaria del COVID, en el cual muchos cubanos lamentablemente han fallecido. Y como no tienen los recursos necesarios para enfrentar esa pandemia, ni tampoco tienen ingresos para solventar algunos medicamentos, pues las personas están hartas de vivir en esa situación. Analicemos su historia y encontraremos la respuesta. Todo empezó con la revolución de Fidel Castro. Fidel Castro lideró la revolución cubana hace ya 60 años. La población se rebeló contra el dictador Fulgencio Batista, un militar que tomó el poder a la fuerza en 1952 y servía a los intereses de los Estados Unidos. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. Bajo la tutela y orientación de Batista, se ordenaba asesinar a varios revolucionarios, prisioneros o sospechosos por cada soldado caído en una acción armada. A pesar del apoyo político, económico y militar brindado por Estados Unidos a Batista, los 20.000 soldados con que contaba y la superioridad material no pudo vencer a una guerrilla de 300 hombres armados durante la ofensiva final del verano de 1958, impulsada por Fidel Castro. Así pasamos de un dictador capitalista obediente al imperio yanqui ¿hacia qué? Pues hacia otro dictador, en este caso comunista, obediente al imperio ruso. ¿Sí? Es eso. Simplemente pasamos de un dictador pues a otro dictador, solamente con diferente ideología. Castro y sus aliados consiguieron la victoria en 1959 e instauraron un régimen político comunista totalmente diferente al de Batista. El objetivo era devolver el poder al pueblo, siguiendo el sistema socialista que se había instaurado en Rusia a principios del siglo XX. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. De esta forma, el comunismo llegó a Cuba para quedarse. El gobierno de Castro nacionalizó la economía y expropiar los negocios y propiedades a todas las compañías extranjeras. Todas las empresas y negocios y propiedades pasaron a manos del gobierno, quien sería el que se encargaría de administrarlas y distribuir los beneficios entre la población. El país rompió las relaciones con Estados Unidos y solo comerciaba con otros países comunistas como la URSS, China y Venezuela. Para los primeros meses del gobierno de John F. Kennedy quedaba claro que Cuba había tomado un camino distinto a los intereses norteamericanos en la región. Cuando Cuba sea libre de la dominación extranjera, tendrá libertad de escoger a sus líderes, tendrá libertad de escoger su propio sistema, tierra, religión, expresión y pensamiento. Entonces, solo en entonces, Cuba será bienvenida en la sociedad de naciones libres. Como respuesta, Estados Unidos y otros países impusieron un bloqueo. Prohibir a sus empresas hacer negocios con empresas cubanas y convenció a otros países para que hicieran lo mismo. ¿El problema? Pues que ese aislamiento acabó pasando factura. Fue la falta de materiales y alimentos en esta isla durante varias décadas. Aquí tenemos la primera causa de la crisis en Cuba, el bloqueo de Estados Unidos. Cuando Cuba trató de nacionalizar todas las empresas y obviamente expropiarlas, Estados Unidos como que se molestó y dijo, ¿sabes qué? Yo te impongo una sanción. Y todos mis amigos no van a tener que comerciar contigo, Cuba, así que te quedarás solo contra el mundo. Y así fue. ¿Un país puede ser autosuficiente? Pues obviamente que no. Ningún país puede producir todos los bienes y servicios que requiere su población. Necesitas comerciar con otros países.
¿Y qué pasa cuando los otros países pues te cierran las puertas por miedo a las sanciones de Estados Unidos? Pues lo tienes muy difícil. Tu desarrollo y progreso económico es complicado. ¿Te preguntaste por qué en Cuba circulan muchos coches antiguos? Pues estos autos se importaron antes de que empiece la Revolución Cubana. Después de la Revolución Cubana, debido al tema del bloqueo económico, no se puede importar nuevos autos. El país no dispone de materias primas para fabricar, no tiene minas de metal, ni grandes bosques, pero tampoco tiene dinero para importar los materiales de otros países. Por eso todavía circulan muchos coches clásicos de los años 40 y 50, anteriores a la revolución y el bloqueo. Y la segunda causa es por las políticas internas del propio gobierno. ¿Cuáles serán ellas? Pues restringir la iniciativa privada. Cuando Cuba expropió todas las grandes empresas y las nacionalizó, la pregunta es, ¿hacia dónde iban esos beneficios de dichas empresas? ¿A la población? Pues no, obviamente iban a los líderes de los partidos, especialmente del Partido Comunista. ¿Qué genera esto? Pues aparte de una gran burocracia, pues que esos beneficios no se ven reflejados en una mayor inversión en esas empresas públicas. El problema radica en que esas empresas públicas son ineficientes y que generan más costos y gastos. Los únicos beneficiados son los dueños del partido, quienes ven sus bolsillos llenarse de dinero. Los cubanos que trabajan en fábricas y negocios estatales tienen los salarios muy bajos, aquellos que se complementan con primas de comida y productos básicos. Pero no siempre hay para todos. Las personas que quieren montar su propio negocio y ganar dinero por su cuenta necesitan el permiso de las autoridades, y lo que requiere muchos trámites, tiempo y papeleo. Pero cuando por fin se logra, deben pagar una parte de impuestos considerable. Dios, ¿cómo quieres que tu país crezca si restringen la inversión privada? Si un ciudadano cubano quiere poner su empresa y de esa forma generar empleo y obviamente aumentar los ingresos de algunas familias, pues haz que generar esa empresa sea fácil, sin tantos papeleos, sin tantos trámites burocráticos. Y no solamente el problema está en que para montar una empresa en Cuba es muy complicado, sino también que el impuesto que se les carga a estos empresarios es muy alto. ¿Tú crees que poniendo tantas trabas para montar una empresa vas a generar desarrollo económico en tu país? El socialismo proclama que el Estado debe hacerse cargo de la población, ofrecerles trabajo, educación y un sistema sanitario gratuito y de calidad. El sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del continente. Poco después de la revolución se inició una campaña de alfabetización que al día de hoy Cuba es el único país libre de analfabetismo en América Latina. El régimen también mantiene un control absoluto sobre los medios de comunicación que se utilizan para hacer propaganda del sistema comunista. Diarios como por ejemplo La Grama o Juventud Rebelde se encargan de difundir los valores revolucionarios y criticar a todos sus opositores, porque los consideran enemigos de la patria. ¿Qué pasa con los demás sectores? Pues en educación, muy bien. En salud, muy bien. En libertad de expresión, pues estamos jalados. ¿Por qué no existe libertad de expresión en Cuba? Y considero que este es un problema de todos los partidos comunistas. Según el manifiesto comunista de Carlos Marx, él sugiere que el partido único de los trabajadores tiene que tomar el poder. Y solamente tiene que haber un único partido. Y ese es el principal problema. ¿Cuál es el partido que ha estado gobernando a Cuba en estas últimas décadas, en estos 60 años? El Partido Comunista Cubano. ¿Hubo transiciones de gobiernos hacia otros partidos con otro pensamiento diferente? Pues no. Entonces, para mantener tu dictadura tienes que tener el control de los medios de comunicación. Es decir, aquellas personas que están en contra de tu gobierno y que critican todo, pues oye, ¿sabes qué? Ya fuiste. Y ese es el problema de muchas dictaduras, no solamente las comunistas, sino también otro tipo de dictaduras. He ahí que la libertad de expresión en Cuba es algo muy difícil. Tras manifestarse, unos 200 artistas cubanos lograron el viernes que un grupo de 30 fuera recibido por el Ministerio de Cultura de La Habana, al que pidieron mayor libertad de expresión. Lo que ha ocurrido hoy es histórico en este país.
Mientras que por otro lado, los opositores aseguran que no existe libertad de expresión y que la policía persigue a las personas quienes critican al gobierno. Algunas organizaciones de derechos denuncian que en Cuba existen presos políticos, aunque no pueden demostrarlo porque no tienen permiso para recorrer la isla. Comandante Castro, dentro de unos días será llevada nuevamente a Ginebra a votación la acusación sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba hecha por varios centenares de cubanos. El año pasado, Cuba tuvo la votación a su favor por un margen bastante breve. Este año va a votación nuevamente. Quisiera saber qué puede decirme usted de esto, qué piensa, qué solución va a tener. Y en cuanto a los derechos humanos, quisiera que me diga también por qué todavía hay presos políticos en Cuba. ¿Qué puede decirme de los presos plantados que están todavía ahí? ¿Y por qué cuando han viajado periodistas a Cuba, usted no ha permitido que visiten la cárcel del Manto Negro? Y también quisiera que me responda hasta cuándo Cuba va a seguir dando asesoría militar a Nicaragua. Además de controlar los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad, el Partido Comunista de Cuba también instauró los comités de defensa de la revolución, unos grupos de ciudadanos que se organizan para vigilar a la población. Así, de esta forma, este sistema político ha permitido que el Partido Comunista de Cuba se mantenga en el poder durante casi 60 años, con los Castro al frente de la revolución. Sin embargo, mantenerse aislado del mundo, del Internet y la globalización cada vez es más difícil y más complicado. Resumiendo, la crisis económica y humanitaria que está sufriendo Cuba es por la falta de alimentos y medicamentos, especialmente en esta situación de pandemia, donde es difícil conseguir dichos medicamentos. ¿Y quién tiene la culpa? Pues dos cosas. Primero, el bloqueo económico de Estados Unidos y segundo, las mismas políticas del Partido Comunista de Cuba. Si yo fuera cubano, también exigiría mi libertad. Libertad y no ser oprimidos por ese gobierno dictador, ni tampoco ser oprimidos por el gobierno de Estados Unidos. Abajo el bloqueo contra Cuba, pero también abajo el gobierno castrista. Y si te gustó, por favor no olvides suscribirte y darle un buen me gusta a este canal. Nos vemos entonces en los próximos videos.